y gran avivamiento. Y veíamos entre lo más importante que esto va de lo particular a lo general. Si nosotros intimidamos con Dios, si nosotros oramos y leemos su palabra, entonces se va a dar la cumbre de la revelación divina. Es decir, vamos a entender lo que el Señor quiere hacer. Y yo les hice una pregunta y les dije, y contesten como una sola voz. ¿Ustedes desean que el Señor Jesucristo venga ya? Amén. Bien, hermanos. Dios está fijándose en Pomush. Amén. Y dijimos que en esta cumbre de la revelación divina no es otra cosa más que estar en esa íntima relación, aumentando, amados hermanos, nuestra intimidad con Dios. Orar más tiempo a Él, leer la palabra, hermanos. Amén. Eso es lo que nos va a hacer ver lo que Dios está pidiendo a Pomush. Amén. ¿Se recuerdan lo que nos dijo ayer el Señor? Que nos mostró con la pureza de la palabra que somos dioses hombres. Porque tenemos el gen divino. Amén. Más a todos los que le reciben, Amén. a los que creen en su nombre, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos dioses hombre, Amén. como nos lo comprueba la Escritura, y vosotros todos son dioses con D chiquita. Hijos del Dios Altísimo, con A mayúscula, en vida y naturaleza, mas no en deidad. Porque solamente Él es eterno, solamente Él es Dios. Pero sabe una cosa, si nosotros intimidamos y llegamos a entender lo que somos, nuestra identidad como Dios hombre, entonces nos podremos levantar como el cuerpo de Cristo en poder. Porque Dios en este tiempo habla al mundo a través de la iglesia. Amén. Y en la medida que pasemos tiempo en intimidad con Dios, nos vamos a deidificar. Amén. Y veíamos el ejemplo que le decía yo a mi hermana: si te comes 2 kilos de zanahoria diaria, en 14, 15 días vas a estar color naranja. Si comes ajos, vas a ver a ajos. Y si comes a Cristo, vamos a oler a Cristo. Grato olor de vida, hermanos. Amén. Pero también el Señor nos mostró como otro de los puntos cruciales. Y hoy lo llevamos a la práctica. Aquí está mi hermano Alfonso. Está mi hermanita Nati. Y está un buen número de personas que fuimos hoy a visitarlos, para decirles que no se pueden perder de esto maravilloso y grande que está haciendo Dios en Pomush. Eso quiere decir que debemos de pastorearnos unos a otros. ¿Qué necesidad tiene mi hermano? No la guarde ahí, no se encasille, no se encierre. Vaya y dígale a un hermano. La comunión divina, es decir, se da entre los hermanos. Y cuando hablamos de la comunión divina, es porque tenemos esa divinidad, ese oro que Dios nos da, que Dios nos cubre. Y esa es la unidad que Dios da a través de su palabra, a través de la oración, a través de nuestra identidad y a través, amados hermanos, de pastorearnos unos a otros. Voy a terminar pronto porque le voy a dar oportunidad a uno de nuestros amados hermanos. Quiero compartir con ustedes solamente 2 versículos. Allá en Primera de Samuel. La palabra de Dios cobra vida cuando encuentra un significado. Encontramos nosotros un significado en él. Esta palabra que voy a compartir con ustedes, yo espero y cobre vida en ustedes.
Y ayer les decía, esto no es para que usted sienta que se le está llamando la atención, no, es una exhortación en amor. La Biblia es un libro de testimonios. Todo lo que aquí está vuelve a repetirse en su tiempo y en su momento, bajo distintas circunstancias, pero vuelve a repetirse. El rey Salomón dijo, nada nuevo hay debajo del sol. Y Dios nos da testimonios para que nosotros los entendamos, los comprendamos, hermanos, y los llevemos a la práctica. Mire aquí en Samuel, primera de Samuel 3, versículo 1, y vamos a leer también el versículo 7. Pero vamos a irnos primero con el 1. Hablo un minuto y luego con el 7 y así mismo. Hermanos, quiero que vean esto, por dónde nos lleva Dios. Desde los cantos de la oración, Dios está derramando de su espíritu en este lugar. El espíritu de Dios se derrama sobre toda carne viva. Y dice la escritura en Hechos y en Joel, en aquel día derramaré de mi espíritu sobre toda carne viva. ¿Y qué va a suceder? Los ancianos les hablaré en sueños. Y a los jóvenes, en visiones. En visión, hermano. ¿Dónde te ves? ¿Te ves aquí o te ves en la Nueva Jerusalén? Amén. Como vencedor, amado. Porque usted es Dios mismo. Porque imagínese usted que yo separe mi cabeza de mi cuerpo, no viviría ni una parte ni otra. Cristo está injertado o está adherido o está en nosotros como la cabeza, y nosotros somos el cuerpo. Y si mi cabeza me dice en este cuerpo, si me dice camina hacia allá, yo camino. Y si me dice haz esto, yo lo hago, el cuerpo lo hace. Y eso es lo que tenemos que tener, esa íntima relación con Dios para poder entender lo que Él quiere hacer aquí. Esto es maravilloso, hermanos. Mire cómo le sucedió a Samuel, aquí en Samuel 3, donde dice, Jehová llama a Samuel, póngale su nombre. Jehová llama a la iglesia de Pomush. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión con frecuencia? ¿Por qué? Porque la palabra escaseaba. ¿Por qué Dios nos insiste en que vayamos al aposento alto e intimidemos con Él? A que oremos, a que leamos la Escritura. Porque quiere que haya una visión. ¿En presencia de quién ministraba Samuel a Jehová? ¿Y qué tiene que hacer Elí? Hermano, es por eso que es la invitación a que usted pase más tiempo con Dios. Y mire, yo le doy una fórmula muy sencilla. Si usted se levanta a las 6 de la mañana porque tiene que entrar a las 7 al trabajo o a la escuela, por favor, ¿quiere este avivamiento? Levántese a las 5:30. Pase ese tiempo con Dios. Y su primera palabra y su primer pensamiento, elévelo a Dios. Y dígale, como estábamos ahorita siendo ministrados: Señor, mi primer pensamiento es para ti, Padre. Oh Señor, abrázame, Señor. Señor, ponme en tu regazo, Señor. Guárdame. Y hay tantas cosas que le podemos decir. Y lea 2 o 3 versículos. Y lléveselos en su corazón. Y repítalos y repítalos. Y verá cómo Dios le va a estar hablando. No necesita usted a nadie más que a Cristo, que al Espíritu, para agradarle a Dios. Disfrutar a Dios en su presencia, aumentar el suministro de la palabra, que es espíritu y que es vida, para que usted le pueda dar a otros. Por eso hay muchos de nosotros que estamos aquí, hermanos, y pareciese que no tenemos vida. No tenemos vida. Hoy me dio mucho gozo
saber que mis hermanos jóvenes, a los que Dios les va a hablar en visión, en la medida en que sean suministrados de la palabra y del Espíritu, dijeron, hermano, fuimos, predicamos el Evangelio y hubo almas. Pero ahora falta lo otro que habíamos dicho, ¿sí? Tomar nuestra posición como lo que somos y luego ir a traerlos en pastoreo. El versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Hermanos, ¿qué tanto conocemos a Dios? Si nosotros conociéramos a Dios como nos decía ayer en Habacuc, he escuchado tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es increíble que un hombre de Dios, un gran siervo de Dios, diga que no conoce a Jehová. Pero ¿para qué lo deja aquí así el Señor? Para que nosotros entendamos que muchos estamos aquí y no estamos aquí. Amén. Necesitamos intensificar nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él dice que nos dará de su espíritu, y el espíritu de realidad, el espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando uno está constituido de eso, uno empieza a hacer lo que Dios ordena y no tiene temor, porque no es usted, es el que está en usted y es el que va a hacer la obra. Y tampoco tenga temor de tener sueño, amado adulto. Y los jóvenes, vayan con el poder del Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Y ya ayer Dios nos mostraba, doble su rodilla y diga, Señor, oro por María, la de enfrente, la que tiene el corazón duro. Y como usted ya está en relación con Dios, le dice, y tú dijiste que ibas a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Padre, tus misericordias son nuevas cada mañana. Ve con María, Señor. Ve con María, llévame, Señor. Abre mi boca, llena mi boca de la palabra, extiende tu misericordia. ¿Y sabe qué va a pasar con María? Porque un día se nos va a demandar. Ahora ya lo saben. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, Señor. Amén. Y un Dios de oportunidades, y hoy nos estás dando la oportunidad de que intimidemos más, intensifiquemos más contigo nuestra relación. Señor, bendigo esta congregación, Padre, y Padre, tu espíritu aquí se cumple, Señor, derramarse sobre toda carne, Señor. Señor, te recibimos con gozo, Señor. Enséñanos a obedecer tu palabra en Cristo Jesús. Bien, amados jóvenes, viene un joven para predicarnos la palabra, nuestro hermano Dani. Es un joven que ama mucho al Señor, está constituido en el Señor. Pongamos atención. Bendiciones, amados. Yo honro la vida del hermano Poncho porque Gloria a Dios. cree en los jóvenes, cree en la obra de Dios en la vida de los jóvenes y cede. Ya no hay gente que ceda su lugar para que otro predique. Seamos como él, hermano. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida del hermano Poncho. Hoy en día todo el mundo quiere una oportunidad para predicar. Hoy todo el mundo quiere este púlpito y se le olvida el púlpito de las calles. Y él cambia este púlpito por el púlpito de las calles. Es lo que Dios está buscando. Y acepto la invitación a predicar, pero no lleno los zapatos, amigo. Pero Dios sí los llena. Y él, de lo vil y menospreciado, toma. De lo necio de este mundo, para humillar. Porque lo más débil de Dios es más fuerte. Cualquiera que venga del hombre, hermanos, vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, Sí, Señor. expongo esta palabra, Señor, con temor delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que yo no quiero hablar, Señor, yo quiero que tú hables. Amén. Yo
no tengo nada para dar, Señor, pero tu Espíritu lo tiene todo. Yo tengo limitaciones, pero tú no estás limitado por nada, Señor. Padre, esa pasión que tengo en mí, acompáñala de unción, Señor. Pero también despierta el espíritu de cada uno de mis hermanos, Señor, para que su hambre, Señor, desate tu gloria sobre sus vidas, Señor. Amén. Así es, Señor. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Reconocemos que solo es tu gracia la razón por la que estoy aquí de pie, Señor. Padre, si tú me vieras a mí, Señor, yo no tengo nada que dar, Señor. Pero gracias por la vida de tu Hijo, amado Jesús, que somos aceptos en el amado. Y entiendo la responsabilidad que eso conlleva, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Repita conmigo: Padre, yo soy lo que tú dices que yo soy. Y yo voy a hacer lo que tú dices que voy a hacer. Yo te creo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Traigo una palabra, hermanos, que Dios puso en mi corazón ahorita en la tarde. Y es algo que el Señor estuvo hablando a mí, porque últimamente he estado viendo, estamos viviendo tiempos en el que la información está corriendo de una manera impresionante. Nunca hubo tanto acceso a la información como en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos en el que con solo poner una palabra en la computadora te aparecen miles de información. Y no solamente del mundo, también corrientes cristianas. Puedes encontrar prédicas de un solo tema por miles, hermano. Y estamos viendo tiempo en el que podemos tener acceso a información que no tenemos suficientes años para alcanzarla a leer. Y estoy viendo un fenómeno dentro de las personas, y es que las personas andamos buscando y buscando y buscando encontrar en las personas lo que solamente podemos recibir de parte de ellas. Hoy le estamos pidiendo algo injusto a personas, a líderes y a maestros, y es que hagan la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Queremos a alguien que digiera por nosotros, que pague el precio por nosotros. Queremos a alguien que camine la milla que nos toca caminar a nosotros. Quiero empezar, si me pueden acompañar, a Juan 6, del 1 al 15. Y hermanos, con confianza, el que lo quiera leer. Gracias por la invitación, hermano. Voy a empezar desde el 9, hermano. Por favor, para ahí desde el 9, mi hermano. Sí. ¿Quieres No, que? no, desde el 4. Desde el 4. Sí. Vamos a agarrarlo parejo. Sí. Ok. ¿Todos estamos ahí? Amén. Todos vamos a ir leyendo. ¿Ok? Síganme ahí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Ok, en orden. Estamos acostumbrados aquí, lee uno y el otro repite, ¿verdad? Bien. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. El de Tiberias. Y le seguía gran multitud. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte. Y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud,
dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Palabra de Dios. Vamos a ver. Hermanos, cuando estamos leyendo este pasaje, nosotros estamos viendo que nos está hablando del pan, pero hay algo bien curioso que el discípulo le dice, Señor, mira toda la necesidad que hay aquí, ¿qué les vamos a dar de comer? Cuando una persona ha servido a Dios o ha estado un tiempo en el ministerio, como aquí hay varios hombres de Dios, y empiezan a escuchar las necesidades que hay, ¿cómo se sienten? Tanta necesidad abruma. Hay momentos en el que uno dice, mira, mi hermanita está orando por cáncer, mi hermano está orando porque no tiene que comer, mi hermano lo acaba de abandonar su esposa. Y empieza uno a ver, porque los discípulos estaban cercanos a la gente, ellos estaban viendo y estaban conscientes de las necesidades que estaban ocurriendo. Y esto abruma al corazón y le dice, Señor, pues ¿qué les vamos a dar de comer, Señor? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Cuando él está viendo esta situación, el Señor prueba su fe y le dice, denles de comer ustedes. Amén. Y él dice, Señor, pero empieza a hacer cuentas. Empezamos a ver nosotros en lo natural cómo es que podemos proveer para la necesidad de otras personas. Empezamos a preguntar, ¿qué puedo hacer yo? A ver, le voy a prestar dinero. A ver, pues la voy a invitar aquí, la voy a invitar allá, voy a hacer esto. Pero este también necesita. Y este también necesita. Y este ya se enteró que presto y le habló al otro, al otro, al otro, al otro. Y dice, ni 200 denarios, Señor, aguanta para suplir la necesidad tan grande que hay aquí. Jesús se está manifestando ahí como profeta a través de esta señal. Y pasa algo bien interesante, es que lo lleva al discípulo a entender su incapacidad para poder proveer de manera natural
a las necesidades de las personas. Le está enseñando a él que en él no está la capacidad para poderle dar a ellos lo que ellos necesitan. ¿Por qué no usó Dios a un discípulo para efectuar este milagro? Y este discípulo estaba pensando de manera lógica, porque nosotros a veces queremos resolver los problemas que están alrededor de nosotros de manera lógica. Queremos usar nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestra capacidad, pero Jesús quería llevarlo a ver de una manera más alta. Quería llevarlo a ver a través de los ojos de Él. Amén. Y dice la palabra que presentan a un muchacho y le dicen: mira, este muchacho tiene unos panes y unos peces. Casi sonaba sarcasmo, porque lo que parecería ser una broma sarcástica es decir, pues dales de comer con 3 pescados a todos. La locura de Dios es más sabia que lo más sabio del hombre. Así es. Y dice el Señor: mira, me acabo de encontrar con alguien que no usa la lógica, que está usando la fe. Amén. Es que lo que nosotros recibimos del Padre siempre es a través de la fe. Y el Señor, cuando nosotros empezamos a llenarnos de nuestra capacidad, de nuestra lógica, de nuestro intelecto, empieza a ser difícil que Dios nos use. Que Dios se glorifique en nosotros, porque estamos tan llenos del mundo que no podemos ser llenados de Él. El amor del Padre se aparta cuando nosotros buscamos el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne. Estamos llenos, sueños, nuestras capacidades, nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestro predicador favorito. Siempre como humanos tenemos un altar, siempre estamos levantando altares consciente o inconscientemente, pero el Señor nos lleva a una dependencia total. Amén. Hay una palabra que yo aprendí de la gente de Campeche, y es que son absolutos. Hay muchos que son absolutos para Dios. Yo no, este concepto la primera vez que escuché a Chuy, porque hablan muy bien de toda la gente de aquí de Campeche, y era, no, son absolutos para el Señor, le creen al Señor y lo dan todo por seguir a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y los que nos faltan, pues es un reto. Y cuando empezamos a ver esa dependencia que tenemos, empezamos a ver quiénes son los que Dios usa. ¿Qué capacidades hay en aquellos que Dios usa? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Amén. ¿Cuántos se quieren vaciar del mundo y llenar del Espíritu? Señor. Yo quiero, yo anhelo. Amén. Pero tenemos que reconocer que hay cosas que el Señor tiene que derribar y que tenemos que empezar a aplicar un principio que habló San Agustín de él, que decía: yo creo y después entiendo. Aleluya. El conocimiento no precede a la fe. La fe precede al conocimiento. Amén. Y si tú necesitas del conocimiento para creerle a Dios, te pierdes una promesa. Tomás le dice Jesús: bienaventurados aquellos que no vieron. Esos somos nosotros. Con toda la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Porque no vimos, pero creímos. Porque Él nos dijo: voy a desatar de mi espíritu y voy a enviar la promesa. Y yo aquí estoy. Aquí la estoy viviendo. Yo tengo el avivamiento tan cerca como tengo las rodillas del suelo. El Señor, su promesa ahí está. Queremos un avivamiento general, pero si no lo vemos, no va a ser porque Dios no quiere, porque siempre estuvo ahí, tan cerquita, como estuvo Jesús de la gente y no lo discernió, porque estaban esperando otro Salvador. Y a veces así estamos esperando otro Salvador llamado dinero, otro Salvador llamado doctor, otro Salvador llamado, como le quieras poner. Joel 2:28. Vamos a Joel 2:28. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Se siente la presencia de Dios. Dios es bueno.
Sí, léalo, mi hermano, por favor. Después de eso, derramaré el espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Y después de esto derramaré de mi espíritu, su Shekinah, sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí va la pregunta. Sé que ustedes conocen la palabra. ¿Quiénes discernieron a Cristo en su primer venida? Díganme. Hubieron varios actores ahí, personajes en las escrituras que discernieron su primer venida. Los pastores. ¿Quiénes eran los pastores, pastor? Como los de ahora. No, gente humilde, no letrada, pobre, era de las clases más bajas que había. ¿Quiénes más discernieron la venida de Jesús? Sabios, que venían con lo que les había enseñado Daniel. ¿Quiénes más? Ancianos. El anciano que estaba ahí en el templo dice: ahora puedo morir en paz. Pero hubo otro hombre que no pudo discernir. ¿Quién fue ese hombre que no pudo discernir, que quedó mudo? Zacarías. ¿Quién era Zacarías? ¿Era el hijo de la vecina? No, no era cualquier hombre. ¿Quién era Zacarías? El hombre de Dios no discernió. Y un anciano y una persona humilde vieron hasta ángeles en peligro y hasta se codearon con los sabios. Pero wow, ¿qué es esto? Dios solamente puede llenar algo que está vacío, y la humildad prepara el corazón para recibir la revelación de parte de Dios. Dios le dice a Moisés: Moisés, quítate la sandalia de tus pies. La humildad viene de la palabra humus, que significa suelo. Lo que te separa del lugar santo es la falta de humildad. Cuando tú te quitas lo que está cubriendo, cuando tú te quitas lo que estorba, tú puedes estar delante de la presencia de Dios por medio de Cristo. Pero hay cosas que nos estorban y nuestra incapacidad desata la revelación de Dios sobre nuestra vida. La revelación de Dios no se compra, la revelación de Dios no se hereda, la revelación de Dios no es exclusiva de nadie. Dice la palabra de Dios a través de la carta primera de Juan que la revelación de la palabra no es propiedad de un hombre. Dios nos habla a todos los que tenemos hambre y tenemos sed. Pero tenemos que aprender a depender. Depender del Señor. Si no estamos esperando, como en el Pentecostés, como en el lugar santo, como en el aposento, si no estamos esperando algo, no va a llegar nada. Si no das espacio a que Dios intervenga, no va a llegar nada. Si tú no viniste con expectativas hoy, déjame decirte algo, no te vas a llevar nada. Y no va a ser mi culpa, porque yo no puedo darte nada. Tu problema es con Dios, porque viniste lleno. Dios no va a llenar algo que está lleno, va a llenar algo que está vacío, algo que se sumerge, alguien que se arrodilla delante del Señor, alguien que no tiene pena. Dice: todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo bendigan tu santo nombre. Cuando yo le digo a Dios, me humillo delante de ti, no solamente me expongo a la gente, sino que también doblo mis rodillas, porque estoy hablando y quiero ser congruente lo que hablo y lo que digo. No son dos cosas diferentes. Dice que el amor sea real, no sea con fingimiento. Si tu hermano tiene necesidad, que no solamente sea de palabra. Jesús decía: voy a dar mi vida, y daba su vida. Lo que cantaba, lo que hablaba, lo que decía y lo que hacía era una misma cosa. Entonces, con esa actitud tenemos que acercarnos al Señor. Vamos a leer Mateo 19:14.
quién es, hermano? ¿De quién es el reino de los cielos? Luego el Señor nos dice, sed como quién. Como niños. Yo te voy a decir algo. Si yo te digo, haz esto o haz aquello, tú te vas a preguntar por qué te lo estoy pidiendo, ¿verdad? Pero si un papá le dice al niño, salta en mis brazos, no se va a preguntar, está alto, está bueno, depende cómo se haya portado el papá, pero un buen papá con un hijo que confía en él, se va a aventar a sus brazos. No le va a preguntar, ¿y si me caigo? ¿Y si este quita los brazos y no caigo en blandito? ¿Y si? Porque el niño cree y luego entiende cuando crece. Sí, Dios nos revela a través de la fe a los hijos cosas impresionantes, pero es a través de la fe. Eso significa que no aportamos nada a nosotros. Nosotros no aportamos nada. Y lo que yo quiero que entiendan es que por más que un pastor ame a sus ovejas, porque aquí vemos que la repartición de los panes sigue un orden. Primero los discípulos, después los varones de casa, y los varones de casa reparten. Dios da el alimento, que es la palabra, y la palabra es suministrada. Pero hay algo que el Señor tiene para ti en la intimidad que no te lo puede proveer nadie más. Aleluya. Tu vestidura íntima no te la va a proveer nadie más. Tus raíces no van a crecer. Pueden crecer las hojas, pero las raíces estar pequeñas, porque eso solamente te lo puede dar la intimidad con el Señor. La intimidad para el Señor es un tema a veces para algunos trillado, pero cuando has experimentado lo hermoso que es Dios en la intimidad, te preguntas, híjole, ¿por qué nos cuesta tanto? Sí es cierto que hay un precio que pagar, pero te preguntas, ¿no está ahí el secreto para resolver cada problema que se nos presenta? Cuando el Señor nos enseña cómo debemos de orar, nos enseña el poder de ponernos de acuerdo, y está hablando de la oración, les dice, si un padre siendo malos, inmediatamente, si un padre siendo malos sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no nos dará? ¿Quién? Y mucha gente no se ha puesto a pensar que la respuesta de Dios a todas tus oraciones está suplida en la figura y en la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Así es. ¿Qué puedes pedir Amén. que Él no te pueda dar? ¿Cuál puede ser tu problema que Él no pueda responder? El marido de la viuda, el sustento del pobre, la esperanza del perdido, la santidad que cura el pecado. Ese es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no ocupa lugares llenos. La pregunta que quiero hacerte, ¿tiene lugar, tiene cabida en tu corazón esta noche? ¿O hay algo que ocupa su lugar? Problemas, situaciones. A veces decimos, yo sé cómo hacer las cosas, déjenme solo, no me digan cómo hacerlo. Tenemos que ser como niños, tenemos que perder para ganar. Tenemos que entender que las cosas del Espíritu son suministradas y son gobernadas por Dios. La Biblia dice que Él es el pastor de los pastores. Amén. Por más santo que sea una persona, tiene que doblar rodillas como tú y como yo, y tiene que ir a la intimidad y tiene que reconocer la necesidad que tiene Dios. La Iglesia Católica nos heredó una tradición de entronar personas, cuando el que debemos de entronar es a Cristo. Aleluya. Así es. Aquí no hay pontífices, no hay puentes, aquí no hay papas, solo hay un Padre. Amén. Aquí no hay nadie excepto Cristo.
Jesús viene y se manifiesta también a los ancianos. ¿Por qué habla con visiones? ¿Qué nos puede enseñar un anciano? ¿Qué nos puede enseñar una persona que tal vez está cansada, que tal vez no tiene fuerzas? El primero nos enseña fe y el segundo nos enseña dependencia. Yo no puedo, pero tú sí puedes, le dice el anciano. Sí. Yo no puedo hacer nada, tal vez no me hace caso ni siquiera mi familia, pero Señor, tú me oyes, papá. Hay algo en ti esperando desatar el poder de Dios sobre tu vida. ¿Hasta dónde quieres que Dios obre? ¿Hasta dónde quieren, muchachos, que Dios los use? Llénense de Él. Obedezcan a sus pastores, que Dios va a demandar de ellos. Sean obedientes. Pero por favor, amen el equilibrio. Busque la intimidad con Dios al mismo tiempo que la comunión con los hermanos. Pero pura comunión sin tener intimidad nos deja huecos. Mateo 23:10. Lo voy a leer, dice así: ni seáis llamados maestros. ¿Por qué? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Él vio en ellos a veces eso que vemos mucho en las iglesias, es que a veces las personas queremos títulos. Dios dejó funciones, dejó maestros, dejó profetas, no hubo ningún problema con eso. El problema aquí inmediatamente nos lo muestra el Señor, donde dice: el que quiera ser mayor de vosotros sea vuestro ¿qué? Entonces vio gente que estaba deseosa de tener un puesto, olvidando que el mayor puesto que tenemos pues es ser hechos hijos de Dios, y el que menosprecia ese derecho pues se rebajó por muy poco. Y aquí vemos que dice el Señor: yo soy tu maestro. Amén. Yo soy tu maestro. Está bien, cuando vas empezando a caminar en las cosas del Señor necesitamos ayos. Y tenemos también padres espirituales, que son las personas que en el Espíritu clamaron por nosotros y le creyeron a Dios para traernos de muerte a vida. Pero solo tenemos un padre y un maestro. Hay funciones, pero tenemos solamente a uno que podemos llamar padre. Dice el Señor: depende. Y vuelve a decir: depende de mí. No recibas algo que no estés dispuesto a dar, porque Dios te lo va a demandar. Mucha gente en el Pentecostés, en la enseñanza Pentecostés, yo respeto todas las denominaciones, las respeto y las amo, mis hermanos. Mucha gente se fue por las manifestaciones del Espíritu y creyeron a la promesa de la venida del Espíritu y experimentaron promesas del Espíritu, pero se les olvidó para qué. ¿Para qué quiero hablar en lenguas? Para edificarme a mí mismo y para edificar a la iglesia a través de la traducción de las lenguas. ¿Para qué quiero la profecía? Pues para que cuando las personas vengan vean que Dios está descubriendo lo que hay en su corazón y que quiere transformar su vida. ¿Y para qué quiero la fortaleza del Señor? Pues para salir adelante. Olvidamos el para qué. Pero si tú tienes un para qué, si tú tienes un propósito y le crees al Señor, el Señor está dispuesto a suministrar de su Espíritu para capacitarte. Amén. No te va a llenar de información. Y no va a dejar que nadie ocupe su lugar. No va a dejar que nadie ocupe ese lugar que solo Él tiene de maestro. Amén. Ese lugar que solo Él tiene de padre. En sus proporciones llamamos pastores, padres y maestros por sus funciones a los hermanos, y hay que honrarlos, pero entendamos lo que la palabra nos está llamando aquí. Lo que nos quiere enseñar la palabra aquí es la dependencia que tenemos de Dios. Amén. Así es. Preguntaba el hermano ayer: estuviste orando, y ese hermano ese día oró más que yo, porque ese día empezamos en frío el día y fuimos a hacer y deshacer.
Yo te digo porque ayer mi hermanita le preguntó, y si hay días que oramos y nos metemos duros con el Señor, pero la verdad es que todos estamos faltos delante de Dios. Amén. Amén. Tenemos necesidad, pero sabes, hay que caminar la otra milla. Ya caminaste la milla del conocimiento, vamos a la milla de la práctica. Amén. Ya caminaste la milla de tus obras, vamos a dejar que ahora Dios haga su obra en nosotros, vamos a dejarlo Él hacer su parte. Dios se asocia con el hombre, ¿sabían eso? Dios hace pacto con el hombre. Muchas tenemos una idea de un pacto, yo digo una palabra espiritifláutico, ¿verdad? Donde solamente Dios tiene responsabilidad y le quitamos al hombre toda la responsabilidad. Y la palabra invalidaron mi pacto tiene que ver con alguien que no cumplió con la parte que le tocaba hacer. Yo te voy a decir algo. Dios es hombre para que mienta. ¿A quién iba a enviar? A su Espíritu Santo. Ahora va la pregunta. ¿El Espíritu Santo te está dando revelación? Amén. Así es. El Espíritu Santo te está dando dirección. El Espíritu Santo te está dando fortaleza. Amén. El Espíritu Santo te está proveyendo. Y si tu respuesta es no, déjame decirte algo. Jesús, Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Falta algo. Y esa pregunta te la hago a ti. ¿Qué falta para que Dios desate su presencia sobre tu vida? ¿Qué falta para que Dios te use con poder? ¿Qué falta para que los niños profeticen? ¿Qué falta para que los ancianos vean visiones? Se hizo viejo el odre. No puede recibir algo nuevo. Jesús hace todo nuevo. Amén. Jesús hace todo nuevo. Amén. Dios te está esperando a ti, te está esperando a mí. Levanta tus manos al Señor. Quiero que empieces a hablar con el Señor. Algunos tal vez tienen que hacer una oración así, decirle: Señor, he buscado, Señor, vida donde no la hay. He dependido de mis propias fuerzas, de mis propias capacidades. El Señor habló bien duro a mi vida hace una semana. A mi papá le dijeron que estaba enfermo de cáncer. Y yo sentí un golpe tremendo. Y no quería reconocer que estaba molesto con Dios. Y el Señor me empezó a hablar de la incredulidad y me dijo: Daniel, la incredulidad lastima mi amor por ti. Lo que hicieron en el jardín del Edén fue dudar que Dios era bueno, que la voluntad de Dios era agradable y perfecta. Le creyeron al enemigo. Y a veces estás enojado, molesto, triste, fastidiado, porque no le ves propósito a lo que estás viviendo, a lo que te está pasando, porque esa incredulidad como maldición te aparta de lo más hermoso que tienes, que es la comunión con Dios. ¿Cuánto vale para ti tu comunión con Dios? ¿Por qué no te escucho clamar? ¿Cuánto vale para ti? ¿Qué peso tiene? ¿Qué te está pidiendo el Señor esta noche? ¿Cuál es esa milla que hay que caminar? Vamos a tomar un tiempo de altar. Si quieres pasar aquí adelante, voy a pedir a mi hermano Alfonso, vamos a orar por cada persona que ha venido hoy con una necesidad y le quiere decir: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor.